Bueno, ahora un momento muy esperado. Les recordamos que todas las charlas que estamos compartiendo hoy estarán disponibles para revivir la experiencia en webtrail.news. Webtrail.news. Bueno, yo lo voy a... No, perdón. ¿Cómo será? Web Retail, que cumple 70. Bueno, webretail.news y también en las redes sociales. Así que relájense, disfruten, porque ahora tengo que llamar a Guillermo Oliveto, que es el CEO de la consultora W, cuya conferencia lleva el título, que es muy sugestivo, que es Las 3 R's de 2019. Resiliencia, reparación y recuperación. Vamos, Oliveto, un aplauso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias al doctor por haber hecho este canje de horarios. Es el problema del éxito de Mariano, ¿no? Colapsó todos los estacionamientos de la zona, todo, así que bueno, llegamos. Ok. Sí. ¿Estamos, Rubén? Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo está la Argentina, de cómo puede estar y de qué podemos hacer en ese contexto. Esta cita de Immanuel Kant tiene más de 300 años y dice que se mide la inteligencia de un hombre por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Los argentinos de eso sabemos un montón. Este año agreguémosle nuevas dosis de capacidad de poder tolerar, porque va a haber mucho ruido. Están pasando cosas en este momento, se enterarán los que hayan chequeado los teléfonos, sino cuando salgan en un rato, pero todo se está moviendo, falta apenas un mes para que se definan las alianzas electorales y un mes y 10 días para que se definan los candidatos y a partir de ahí empezará en serio la carrera electoral, con lo cual hay mucho por suceder este año. Primero tratemos de pensar muy rápidamente qué quedó del año pasado. El año pasado fue un año muy complejo para la gente y me parece importante entender que se vivió como un año de dolor y de pérdida. Y esto es enormemente relevante para comprender por qué el humor social hoy está como está. La gente sintió que perdió acceso, que perdió premio, que perdió placer, que perdió libertad, que perdió posibilidades. Y en algún punto, si no puedo comprar las marcas que quiero, si no puedo ir a los lugares que quería, si tengo que suspender mis vacaciones, siento que se desdibuja mi identidad. Mucho más en un país idiosincráticamente de clase media como este, donde el consumo es un gran constructor de pertenencia, de inclusión y de identidad social. Hacemos una pregunta en W donde indagamos, no como dicen los economistas que está la economía, sino como cree la gente que está la economía en función de lo que ve en su trabajo, en la calle, en el barrio, en el club, los amigos, lo que se habla y demás. Lo que vemos ahí es primero que la variable funciona, que es muy sensible. Después vemos que en el 2017 el actual gobierno supo lograr una percepción de la economía más allá de lo que muchos creían y esto le termina llevando a ganar la elección de medio término. Una economía que se veía creciente, eran muchos más los que la veían creciendo que los que la veían cayendo. Se cruzan las curvas en el verano del 2017, comienzo del 2018, fundamentalmente mucho antes de la corrida cambiaria por el aumento de luz que hubo en ese momento y a partir de ahí lo que vemos es un crecimiento exponencial de la sensación acerca de que la economía está fría o de que la calle está fría y esto naturalmente genera incertidumbre, genera temor y genera sobre todo precaución y aversión a consumir. Ahí vemos el dato de abril, esto está cerrado el 13-14 de abril, apenas unos días antes de que se anunciaran las medidas de estímulo del consumo del gobierno. En segundo lugar, lo otro que vemos en esta curva es la percepción que tiene la gente sobre la evolución de su poder adquisitivo, es decir, básicamente de cuánto le rinde el dinero que tiene en el bolsillo. Lo que pueden ver ahí es que está en el peor punto de toda la serie. 80% prácticamente de los consumidores dicen que tienen menos poder adquisitivo que el que tenían un año atrás. Otra vez, en algún momento del 2017, sobre todo particularmente el segundo semestre, esas curvas se igualaron. Quiere decir esto que se percibía en la calle que la situación estaba mejor. Conclusión, ¿qué es lo que hizo la gente el año pasado? Bueno, tratar de procesar, calmarse y volver a decir que no y lidiar con eso. Naturalmente eso no nos deja muy cómodos. Se vivió como un downgrade, como un bajar un escalón en todos los estratos sociales. Todos lo tuvieron que hacer, de las clases más altas hasta las clases más bajas. Naturalmente, la incidencia de eso es muy diferente, ¿no? Y en algunos casos fue viajar menos al exterior y en otros casos fue tengo problemas para resolver lo que tengo que comprar en la cotidiana y en el medio fue tal vez postergar en mis compras pensadas de electrodomésticos o de
cambiar el auto, ¿no? Hubo distintas reacciones dependiendo del poder adquisitivo. Para entender el 2018 lo que hay que entender es que fue un año en tres partes, un año muy distinto, muchos se olvidan, pero la verdad es que la primera parte del 2018 fue muy buena. En ese momento se decía que la economía no arrancaba, lo cual era totalmente falso, crecía el 4%. ¿Por qué es importante eso? Porque en realidad todos los números que veamos, incluidos las de abril, Osvaldo presentó más temprano los datos de abril, van a ser muy malos, la matemática no ayuda a nada, estás comparando contra una base que era bastante mejor, independientemente de la situación que todos sabemos que es complicada. En el segundo cuatrimestre, en general los mercados no se cortan por cuatrimestres, pero el año pasado coinciden justo con las devaluaciones, la situación era difícil, pero en general lo que había era una precaución de las compañías para trasladar la devaluación a los precios, fundamentalmente porque recordaban lo que había pasado en 2016, cuando casi todos se pasaron un poco de largo, creyendo que el dólar salía del cepo a 20. A partir del jueves 30 de agosto, donde el dólar abrió a 32 y terminó a 43 a las 11 de la mañana y terminó cerrando 39,80, todo el mundo dijo, esto no sabemos dónde termina, no tiene ni precio ni techo, con lo cual trasladad todo lo que tenga que trasladar y que los volúmenes terminen donde tengan que terminar. Típica reacción casi de sálvese quien pueda en un contexto de muchísima incertidumbre como las que nos decía Kant. Bueno, cuando vemos los mercados pasó esto. El promedio del 2018 es un promedio muy extraño. Arranca el año, por ejemplo, la venta de bienes durables como inmuebles, más 37, termina menos 44. La de autos arranca más 19, termina menos 40, la de motos arranca más 17, termina menos 50, es decir, el promedio no es tan malo, el final fue muy difícil. Lo mismo pasó en bienes durables de menos valor, como por ejemplo electrodomésticos, arrancaron más 15, terminaron menos 36, o indumentaria, que el año promedio es 7, pero arranca menos 3, termina menos 11. Si vamos específicamente al sector, supermercados, según los datos de Sentia, no fue un año tan grave en food. Naturalmente, cuando uno agrega esto, el non-food, la situación fue más compleja. También repite la serie, naturalmente todo lo que venden de food, cualquier canal, son productos mucho más inelásticos que los durables, es decir, se mueven menos, así todos se movieron. Y cuando miramos el total de los bienes de consumo masivo, esto es medido por el panel de hogares de Cantar World Panel, es decir, esto incluye todos los canales, incluye la compra de consumidor final en mayoristas, incluye el almacén, incluye la feria, el informal, etcétera, lo que vemos es un mercado que arranca más 2, termina menos 3. Ahora, ¿por qué las compañías sintieron que la cosa estaba bastante peor que eso? Bueno, fundamentalmente, sobre todo las compañías líderes, porque las primeras marcas en el final del año cayeron menos 12. Si yo al menos 3 le sumo menos 12, promedio es menos 15. Si a eso pensás que hay algunas categorías que cayeron más, obviamente la caída se hizo sentir y despertó las alarmas en todos los tableros de control de las casas matrices. Este año, en el marco de la campaña electoral, vamos a asistir a una batalla por la realidad, donde se van a discutir muchísimo los números. Muchos dijeron el año pasado, esto es 2002. Bueno, hice los números, porque en este país en general se chequean bastante poco los facts. Bueno, nada que ver con 2002. En 2002 la economía cayó 11%, la venta de autos 50%, la venta de alimentos 14% y la venta de supermercados 17%. En 2018 eso fue menos 2, menos 11, menos 1 y 0. No tiene nada que ver. Ahora, el final se sintió como 2002, probablemente, particularmente en el sector de bienes durables. ¿A qué se pareció 2018? A la última recesión del gobierno anterior, muy similar el año 2014. Naturalmente se sintió muy distinto, pero los números son los números. El punto es cómo siguió y eso lo vamos a ver en un minuto. La gente también tiene claro que esto no es 2002, un tercio piensa que termina como 2001, un tercio dice esta crisis es grave pero nada que ver con 2001, un cuarto es pasajera, un 4% dice no hay crisis. Pero lo otro que señala este chart es que 96% dice, sí, claro, estamos en una crisis, por lo tanto me tuve que poner en modo austero. ¿Austero qué? Recargado, ¿no? 2016, tarifas más salida del cepo fue la aparición de antes compraba sin mirar, ahora me fijo en todo. 2018 es se compra lo que se puede, o fue se compra lo que se puede. Para concluir con 2018, ¿qué nos dejó? Un consumidor prudente, acotado, pragmático y sin prejuicios, con un ahorro forzado, sin quererlo, pero teniendo que hacerlo. Y en definitiva, el año se vivió como una pérdida de libertad, y esto es algo que sabemos que para el ser humano siempre es muy complejo. Elegís entre lo que se puede y no entre lo que se quiere. Estamos relevando 5 focus groups cada 2 meses y 1000 encuestas cada 2 meses, con lo cual acá en la acumulación solo de 2018 y 2019 hay 40 focus y 8000 encuestas en los datos que estamos viendo, además de la hard data que cruzamos en partnerships estratégicos con Kantar y con Sentia.
Problema de 2019, todavía no empezó. ¿Cómo que no empezó? Lleva 4 meses y son duros. Claro, no empezó, porque en realidad cuando vos ves el poder adquisitivo real de los hogares, en 2018 los salarios cayeron 12%, los ingresos de los hogares, que es salario más empleo, como hubo pérdida de empleo, cayeron 16%. En el 2019 la inflación fue 12% en el primer trimestre, mañana se anunciará el dato de abril, están especulando entre 3,5 y 4. ¿Cuánto cambiaron los salarios? Y la verdad que todavía bastante poco. Grosso modo podríamos decir, seguimos con la pérdida de 12 de mínima, ¿no? Más probable que sea algo más. ¿Qué nos dicen entonces los números de 2019? Que se parecen mucho a los del cuarto trimestre, a los del tercer cuatrimestre del 2018. Por eso digo que todavía no empezó. Todavía el 2019 lleva el aroma de lo que fue el 2018 y lo que implica cruzar eso. Y en algunos casos, especialmente muchos de los que están acá, aún peor. Supermercado fue 5% en el primer trimestre, de acuerdo a los datos de Sentia, y el total de consumo masivo está ahí abajo, según Kantar, fue 9%. Con lo cual ahí pueden ver la curva. Primer trimestre del año pasado arrancó +1, cierra el año -2, -4 y luego -9. El dato bueno que hay ahí para rescatar es que en el momento que llegó la instancia electoral se pudo lograr que el consumo masivo estuviera de nuevo en positivo. ¿Qué se hizo para eso? Postergar suba de tarifas, tratar de contener el dólar, muy similar al plan que está corriendo en este momento, veremos si sucede este año. Súmenle al -9, primeras marcas cayendo a -16. Conclusión, podemos tener marcas hoy cayendo -30, sí, claro, o categorías cayendo -25.